Hola, soy Humberto Busto, bienvenidos a The History Channel. Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de las ciudades. Relatos escondidos que en realidad duermen frente a nuestros ojos en las plazas, esquinas, calles y monumentos urbanos. La ciudad nos está llamando, porque siempre hay una historia escondida en la jungla de cemento. Y hoy vamos a descubrirla. De este sitio van a salir todas las expediciones evangelizadoras hacia el resto de la península. El atractivo del Dorado despertó en cierto momento vandalismo. La matanza fue brutal, fue feroz. Los mayas lo utilizaron precisamente como tintura. No se sabe ni cómo llega a la cárcel, ni se sabe qué pasa con él después. Este lugar tan oscuro, se piensa que es la boca del inframundo en el Maya. La villa de San Francisco de Campeche fue la más asediada en toda la historia de la piratería del Caribe. La ciudad mexicana de San Francisco de Campeche se encuentra ubicada al oeste de la península de Yucatán y es la capital del estado que lleva su mismo nombre. En 1999, este sitio fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Comencemos nuestro recorrido aquí junto a los fuertes de Campeche. Estas murallas y las sorprendentes historias que ocultan nos demuestran por qué tener un puerto no siempre fue lo más ventajoso para la ciudad. Campeche se funda en el año de 1540 por don Francisco de Montejo el Mozo. Anteriormente, bueno, era un cacicazgo maya llamado Aquín. Aquín, y el cacique era de apellido Pech. Entonces, por lo tanto, era Aquín Pech, y después los españoles lo transforman en Campeche. La villa comienza a crecer, se establecen los mercaderes para establecer sus relaciones marítimas y terrestres con sus productos. Y primeramente productos de una manera limitada, que poco a poco los recursos naturales van aflorando, se van conociendo los recursos naturales de la península de Yucatán y se establecen los principales poderes económicos en esta ciudad, en esta villa, y los poderes políticos se retiran un poco más tierra adentro en el área de Mérida, Yucatán. Campeche era la ciudad más importante de la península. De aquí salían todas las mercaderías. Inclusive de España había una especie de gran comercio y de mucho contrabando. Según lo que hemos podido estudiar, muchas mercaderías venían huyendo del sistema impositivo español, que era muy fuerte. Entonces llegaba a Campeche y de aquí se distribuía. El notable crecimiento comercial de la ciudad cautivó a distintos grupos de corsarios y filibusteros, que a mediados del siglo XVI comenzaron a llegar a sus costas para saquearla. Empiezan los primeros ataques de luteranos franceses alrededor de 1559, pero es hasta finales de ese siglo XVI cuando William Parker hace el primer ataque ya en forma hacia la villa. Y vienen a buscar principalmente palo de tinte, sal, miel, cera, maderas, todo lo que se podía comerciar en aquella época. Esta situación obliga a construir o a proteger la ciudad, a construir algunas torrecillas, algunos castillitos, unas murallas poco pequeñas inicialmente que ya no existen, pero obviamente no cubría las necesidades de protección de la villa. Empiezan a atacar a la ciudad de Campeche en el 59, en el 61, y siguen por 100 años más
Me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que la villa de San Francisco de Campeche fue la villa más asediada, el lugar más asediado en toda la historia de la piratería del Caribe. La villa de San Francisco de Campeche sufrió 8 ataques durante la época fuerte de la piratería. Esto llega al momento que la corona española recibe peticiones de los vecinos de la villa de que se hace necesario crear mejores defensas para la población, para actividades mercantiles. Entonces se decide comenzar a construir la muralla, se hace el proyecto a mediados del siglo XVI y por fin en 1568 se inicia la construcción de las murallas. De todos los ataques que sufrió la ciudad, hubo uno que se destacó por ser el más sangriento, llevado a cabo por un famoso pirata a finales del siglo XVII. Y el peor ataque de la historia de la villa de San Francisco de Campeche fue el de Lorencillo, en 1685, en el cual él permaneció durante 56 días. ¿Cuál era su finalidad de los piratas comandados por Lorencillo? Pues era apoderarse de Campeche y de ahí apoderarse del resto de la península. La población de Campeche, que era de aproximadamente unos 25,000 habitantes, entre todos sus barrios y demás, quedó reducida a 1/3. O sea, la matanza fue brutal, fue feroz, no quedó nada digno de valor. Y los piratas no solamente atacaron Campeche, atacaron todos los poblados circunvecinos, hasta que finalmente fueron sacados por un ejército que se logró formar y tomaron nuevamente sus barcos y escaparon de Campeche. A partir de los violentos ataques de los piratas y corsarios, se decidió finalizar la construcción de la muralla para proteger por completo a la villa de Campeche. Estos baluartes tienen algunas características similares, sus terraplenes de ascenso y descenso de cañones, de soldados. Sus accesos por los pasos de ronda, que son las partes superiores de la muralla, que tienen unas protecciones a manera de trinchera para que caminaran los soldados agachados, protegidos. Las cañoneras a los costados para proteger las 4 puertas de la ciudad. Los garitones de vigilancia en las esquinas de los baluartes. La misma puerta de mar, incluso hay un garitón en la parte superior. Se le da más altitud a la muralla en este lado donde nos encontramos, en la puerta de tierra, 8 metros, 40 centímetros, porque obviamente por el lado de tierra era más fácil tomar la muralla. Esta muralla nunca fue tomada, es un orgullo que los campechanos guardan, es la única, además, que se conserva en nuestro país. Aunque Campeche no dejó de ser codiciada por los piratas, nunca más volvió a ser atacada. Esta gran muralla defensiva le otorgó un especial magnetismo y la convirtió a lo largo de su historia en una ciudad única en todo el territorio mexicano. Siendo la única ciudad amurallada de México, pues creo que es un orgullo no solo para los campechanos, sino para todos los mexicanos. Conserva de sus 8 baluartes 7 en la actualidad y grandes lienzos de muralla de aquella época en que se construyó. Es una ciudad tan valiosa que si hubiera sido conocida en el siglo XVI, XVII en todo el mundo, se hubiera nombrado como una de las maravillas de la humanidad. Cuando regresemos con Historia Secreta, descubriremos cómo en este cementerio aún se practica un legendario ritual de la tradición maya. Además, conoceremos unas sorprendentes grutas que conservan el recuerdo de una gran historia de amor. Estamos en el cementerio de Pomuch, muy cerca de Campeche. Aquí, como en todo México, también se celebra el Día de los Muertos, aunque con antiguos rituales mayas que no suelen practicarse en otras regiones del país. Nos encontramos en la comunidad de Pomuch, que tiene un significado maya que proviene de un vocablo que significa allí donde se tuestan los sapos.
Esta comunidad se encuentra ubicada en el municipio de Selchacán y estamos aproximadamente a unos 50 y tantos kilómetros de la ciudad de San Francisco de Campeche. Esta es una comunidad con una esencia cultural muy rica en torno a la celebración de Día de Muertos. Una de las más arraigadas tradiciones que se conservan en todo el territorio mexicano es la celebración del Día de los Muertos. Los habitantes de Pomuch practican este ritual con una particular ceremonia destinada a homenajear a sus antepasados. Aquí Pomuch se vive una manifestación con una mayor riqueza, con mayor argumento y contexto histórico en torno a esta celebración de Día de Muertos por la limpieza o lavado de los huesos, que consiste en limpiar precisamente los huesos de los seres queridos, familiares o amigos que se encuentren sepultados aquí en esta comunidad. Es un ritual que cada año se va realizando, lo limpian, es un contacto en ese momento entre ellos con esta persona a quien están purificando de alguna manera. Estamos, digamos, en el Panteón Municipal de Pomuch. Aquí todos los familiares de los difuntos vienen a realizar todo lo necesario para ese día. O sea, la limpieza de la bóveda, el cambio de los manteles de los difuntos, traerle flores. Y muchos, en otros casos, hacen sus rezos. Este antiguo rito, basado en la limpieza de los restos de los familiares muertos, es realizado por los pobladores de Pomuch como una forma de recordar y honrar a sus seres queridos. A los 3 años te sacan. Si estás mojado el hueso, te tienen que secar. Bueno, cuando sacan que está mojado, te ponen en tu cajita, así, y tu pañito, y te ponen arriba para que se seque. Bueno, hacer una limpieza, lo ponen en su cajita y en sus pañitos y lo ponen dentro de sus casitas, sus osarios que le dicen. Ya, cuando llegue el otro año, lo mismo, se vuelve a hacer la limpieza. Así arreglas sus osarios, los sacudes, los pintas, para que ya cada año se vea bonita la casita. Como uno tiene su casita, lo pintas y ellos están en sus casitas, están conservados. Le van a cambiar el mantel, o coloquialmente conocido como paño, que es un mantel bordado, muchas veces con los nombres de la persona a quien pertenecen esos huesos, y lo van limpiando, le van platicando el acontecer, lo que ha ocurrido en la familia durante ese año, que son esas cosas que han ido sucediendo, ¿no? Esta tradición viene de nuestros antepasados los mayas, muchísimos años atrás. Después que se acabe el rezo, a los que están en ese momento se les reparte lo que está en la mesa. Después, pues ya, simplemente se acabó el rezo, se acabó eso y se conserva para otro día. Hacemos el rezo para todos los difuntos, no vamos a hacer nada más por nombre, para todos los difuntos, chicos y grandes. El primer día, como el viernes, Día de los Chicos, puros chicos se reza. El sábado, Día de los Grandes, puras grandes se reza. Así estamos acostumbrados a hacer los 2 días. Al tercer día, cada familia de cada osario vienen, realizan un rezo especial de nuevo, normalmente, ya pues como despedida, porque ya está listo, hasta el próximo año, es así. Pomuch se destaca del resto de las poblaciones mexicanas por mantener a través del tiempo esta milenaria tradición que iniciaron los mayas como muestra de respeto y amor hacia sus muertos. Este ritual tiene una reminiscencia histórica con el maya prehispánico. Cuando leemos documentos de los cronistas que en su momento narraron esos acontecimientos de los pueblos mayas que habitaron en ese momento estas tierras, pues obviamente nos damos cuenta de que hay quienes nos dicen que restauraban los rostros de los personajes importantes de la comunidad
y en esos lugares donde había carne le restauraban con resinas locales y nuevamente dejaban un rostro modificado, pues, pero finalmente restaurado, y ese rostro lo colocaban en los adoratorios de las familias y les ofrendaban en días importantes, en días de ceremonia para la comunidad. La muerte para los mayas es de que van a regresar del más allá, a consumir lo que se les ofrezca. Mueren con la intención de que van a regresar. Así ha sido desde tiempos antepasados hasta la fecha actual. El culto a los muertos que celebra la ciudad de Pomuch se mantiene de la misma manera que los antepasados mayas lo realizaban hace cientos de años. Yo creo que aunque las generaciones estén aculturándose día a día, estos son elementos de identidad que se conservan y que van a seguir conservándose. Que el pueblo maya sigue recreando su cultura y su identidad cultural, la sigue recreando. O sea, que no nos quede esa duda, es un pueblo mágico realmente, que conserva toda esta serie de elementos que le da esa fuerza como pueblo. Es un pueblo muy fuerte, con mucho arraigo a su cultura. En Pomuch, la costumbre de honrar a los muertos se preserva como un curioso legado maya, al igual que otras tradiciones y leyendas que se transmitieron de generación en generación. Al sureste de Pomuch se encuentra el poblado Bolonchen de Rejón. Aquí se hallan las grutas de Xtancumbilxunán, un lugar mágico de donde surgió una de las leyendas más hermosas de la cultura maya. Estamos en las grutas de Xtancumbilxunán, cercanas a Bolonchen, una población de origen maya. Y las grutas son formaciones naturales, pero que tienen algo que ver con la cultura maya. Del tiempo de que datan, pues ya se puede decir que se perdió la noción. Son formaciones naturales que se utilizaban la gente maya, sobre todo de los poblados cercanos como Bolonchen, que en épocas de sequías muy fuertes acudían aquí a las grutas para proveerse del agua, para saciar su sed. Pues para nosotros el agua, o como para cualquier cultura, es fundamental. Y para nosotros escasea. Hay tiempos muy duros que pasamos sin agua. Y aquel entonces, cuando no habían pozos profundos, pues a ellos se les hacía muy difícil obtener el vital líquido. Las grutas están conformadas por un atípico sistema de cavidades geológicas dispuestas en forma vertical. Su extensión es de 200 metros y en su interior se pueden encontrar formaciones creadas por una constante circulación de agua. La península está sembrada de grutas y cenotes precisamente porque el impacto que ya se comprobó con un meteorito aquí cerca hizo que la península surja, lo que dio pie a que se formara la península con oquedades de piedras calcáreas, lo que da origen a los cenotes y a las grutas. Es una obra de arte de la naturaleza y se cree en la historia geológica que la península de Yucatán vino a emerger pues, aproximadamente hace 7 millones de años. Adentro existe una formación pétrea que semeja a una princesa, así en actitud de espera, y hay otra, da la impresión que es un príncipe cuidándola. El nombre de las grutas en lengua maya significa mujer escondida, y la imagen de la princesa que se descubre en el interior de una de las grutas dio origen a una romántica leyenda indígena. Se cuenta en mis antepasados que esta mujer enamorada de un plebeyo que no merecía el rango social, entonces desenvolvía a ella, llegan a salirse del esquema social y caminan aquí a los chenes. Y entonces vienen y se guarecen acá, llegan a tardarse tanto que llega un momento en que ella se petrifica, se convierte en piedra. Estas sorprendentes y legendarias grutas constituyen una de las mayores atracciones del estado de Campeche. Su particular encanto natural y la fascinante leyenda que ocultan cautivan a todas las personas que visitan esta región. Este lugar tan misterioso,
oscuro. Se piensa que es la boca del inframundo en el maya. Esto representa la oscuridad, lo negro de la parte negra de la vida. Podemos pensar que esta sea la figura de la princesa, de la dama, o es un rango social muy alto al referirse del Xunam. El Xunam, eso quiere decir una dama, una mujer encumbrada. Y esta cuestión de ilusión pétrea, pues creo que es uno de los mayores atractivos de nuestra gruta. Más adelante visitaremos esta iglesia, un sitio fundacional para la historia del cristianismo en el continente americano. Además, conoceremos cómo se vinculaban los ataques piratas con la preocupación de los europeos por mantener la elegancia. Todo esto al regreso en Historia Secreta. Estamos frente a la iglesia de San Francisco. Sin duda es uno de los íconos religiosos más importantes de Campeche. Según se cree, en este sitio se habría realizado la primera misa de todo el continente americano. Estamos en lo que es la iglesia y el exconvento de San Francisco. Esto es importante porque fue la primera iglesia y el primer convento edificado en el territorio yucateco, o sea, en la península de Yucatán, y de aquí sale toda la evangelización. Este sitio es importante porque aquí nace lo que sería la futura ciudad de Campeche. Aquí se encontraba el antiguo pueblo maya, que era el pueblo de Aquimpeche, que además fue el primer sitio que en 1517 los españoles contactaron, o cuando menos fue el primer punto de presentación, vamos a llamarle así, entre los españoles y los indios mayas. La construcción del templo y convento de San Francisco comenzó en 1546, muy poco tiempo después de la última fundación de la villa de Campeche, ocurrida en 1540. Lo primero que van a hacer los frailes no es construir materialmente la iglesia, sino construirla espiritualmente y organizacionalmente. Lo primero que les interesa es conocer a los indígenas, conocer su cultura, conocer sus prácticas religiosas, con el objetivo de poder distinguir aquello que consideraban maligno, demoníaco, no civilizado, bárbaro, con aquello que pensaban que era rescatable de esta cultura. Los franciscanos, que va a ser la orden misionera y la orden encargada de la evangelización, deciden que este sitio sea el sitio donde se funde la primera iglesia, el primer asiento evangelizador, y va a ser precisamente esta iglesia y lo que va a ser el antiguo claustro, ¿no? Lo que va a ser el convento franciscano, que llegaba hasta el mar. De aquí, de este sitio, van a salir todas las expediciones evangelizadoras hacia el resto de la península. Y además es un sitio importante porque acá es donde Villalpando va a elaborar el primer diccionario conocido maya-español, español-maya. La estructura de la iglesia, de características austeras, cuenta con gruesos muros y contrafuertes que le dan un aspecto de fortaleza. En el interior se descubren vistosas y tradicionales imágenes religiosas. Esta iglesia obviamente es un edificio franciscano y tiene todas las características de la orden. Es de una sola nave, el techo es de cañón, de tipo de cañón. Se utilizaron estas vigas, este tipo de vigas, para sostener a través de una serie de arcos. Y lo interesante va a ser la parte principal. Si ustedes ven el altar está en alto por una razón. Los indios estaban acostumbrados a ceremonias visibles y por lo tanto los franciscanos y las órdenes se dan cuenta de este detalle, y entonces para que los indios viesen las ceremonias lo van a hacer en alto. Entonces es por eso que tenemos esta elevación al resto de la nave. Este convento fue el principal asentamiento franciscano en toda la península de Yucatán y el sitio en el que se celebraban los bautismos de los nacimientos más destacados. En este lugar fue bautizado el propio nieto del conquistador Hernán Cortés. En 1562, un barco
llegó a Campeche traído por un norte, no era su destino Campeche. Y en ese barco viajaba el hijo de Hernán Cortés, Martín, que venía con su esposa que estaba en un avanzado estado de gestación. Al poco tiempo nace su hijo Jerónimo, se trasladan a Campeche el alcalde mayor don Diego de Quijada y el recién consagrado obispo de Yucatán, Fray Francisco de Toral, quienes asisten al bautizo de Jerónimo, que es precisamente en esta iglesia. Como lo recuerda, una pila bautismal muy hermosa que se encuentra en el interior, en la parte del bautisterio, y que alude específicamente a ese hecho. Uno de los actos fundamentales de cualquier cristiano en el siglo XVI es el auto del bautismo. Entonces, lo que se hace una vez que nace el nieto de Hernán Cortés es precisamente bautizar. Y esta va a ser la pila bautismal, es la original. Es interesante porque está hecha en una pieza, bueno, dos piezas, ¿no? La parte de abajo que sirvió hecha de piedra para esculpir lo que es la base y después el redondel donde fue bautizado, ¿no? Y ha estado en este sitio desde la construcción de la iglesia y acá se han bautizado cientos y miles de campechanos, al igual que el nieto de Cortés, pero es algo muy simbólico el hecho de que en este sitio el nieto precisamente del gran conquistador fuera bautizado en este sitio. La iglesia y convento de San Francisco jugó un papel fundamental en la vida histórica y religiosa de Campeche. Emblema de la evangelización, permanece asociada a las primeras celebraciones del cristianismo en todo el continente americano. Este espacio también para los campechanos tiene una significación especial porque la tradición cuenta que aquí se dijo la primera misa en tierra firme. Esta columna lo que se conmemora es la primera ceremonia, más que una misa. Yo siento que fue una ceremonia de carácter litúrgico que hacen para dar gracias a Dios. Pero lo interesante es de que es en tierra firme. O sea, hay que pensar que para 1517 los españoles solamente tenían conquistado lo que es la zona del Caribe, pero no habían pisado tierra firme. Entonces, en este sitio lo que se conmemora es precisamente esta acción religiosa de dar gracias a Dios, de haber llegado bien, y eso ha sido uno de los elementos fundamentales de la historia de nuestra ciudad, ¿no? O sea, la conmemoración religiosa de los españoles en tierra firme. La iglesia y convento de San Francisco se mantienen como testimonio de la fuerte presencia española en la región. Sin embargo, pese a esta gran influencia hispana, hubo actividades que los conquistadores no apreciaron en aquel momento. En Ciudad del Carmen, al suroeste del estado, se comerció durante muchos años el palo de tinte, un valioso árbol que era extraído por los piratas ingleses, sin que los españoles advirtieran el valor que tenía este negocio. Aquí estamos en el Jardín Botánico de la UNACAR, la Universidad Autónoma del Carmen, en Ciudad del Carmen, Campeche. Se tienen sembrados en el Jardín Botánico buena parte de los árboles que son propios de la región y que en su momento también fueron importantes para el sustento económico inclusive de la isla. A mis espaldas tenemos el árbol de tinto, normalmente se le conoce como palo de tinto. Es fácil reconocerlo, ya que los troncos como que a la hora de salir se van formando uno tras otro y se ve como tiene como si fueran ramificaciones del mismo tronco. Como pueden ver, las hojas van como en pares, tienen esta forma acorazonada. Además, como muchas leguminosas, tienen espinas también que les sirven de protección. El palo de tinte parece un árbol como cualquier otro. Sin embargo, tuvo una fundamental importancia en la historia económica y cultural de la región. Y este árbol, su virtud que tiene es que se extraen tintas para teñir textiles e inclusive otras maderas. Te voy a mostrar cómo es el tronco del tinto. Este es un corte que se hizo ahora recientemente, está bastante fresco. Y ustedes pueden ver cómo el borde del árbol tiene en la parte interna, ahora sí que el corazón, está teñido. Y esto es un tinte natural. Y esto al hervirse, expele el tinte, daba colores oscuros entre rojos, negros y algunas tonalidades de azules. El pueblo maya logró una muy buena utilización de los recursos forestales que lo rodeaban.
Ellos fueron los primeros en emplear el palo de tinte para fabricar colorantes y pinturas. Desde la época prehispánica, en este caso los indígenas, los mayas, lo utilizaron precisamente como tintura. Ellos aprovecharon la savia precisamente del árbol para embadurnarse el cuerpo. Hemos encontrado de que también se utilizaba como una especie de antiséptico. Cuando llegó Cortés a América, las primeras poblaciones que vieron con ropa pintada o inclusive sus cuerpos pintados, se cree que en buena medida eran por parte de este palo de tinte. En 1558, un grupo de corsarios ingleses atacó y ocupó Ciudad del Carmen. La gran riqueza del palo de tinte fue un factor importante para el aumento de la producción y el dominio de la región. A la llegada de los primeros piratas ingleses, se cree que ellos fueron los primeros que hicieron las exportaciones de este palo o de esta planta a Europa. Pero obviamente se hacía a espaldas de la corona española. Los piratas que se habían establecido aquí aprovechaban el palo de tinte utilizando la mano de obra de los indígenas. Los indígenas eran los que realmente se dedicaban a talar el palo de tinte, eran los que lo acomodaban en las trozas y lo traían precisamente por los ríos. Y la isla del Carmen pues era la que servía prácticamente de almacenamiento. Y de aquí entonces embarcaban el palo de tinte y entonces lo transportaba a Europa, sobre todo a Inglaterra. Los tintes eran, digamos que las primeras anilinas que existieron en el mercado textil en Europa. De hecho, todos los troncos de este árbol se llevaban prácticamente el 100% a Europa. A comienzos del siglo XVIII, los británicos explotaban este árbol en toda la península de Yucatán y los españoles percibieron que se estaban quedando fuera de un negocio muy redituable. Esta riqueza que prácticamente se le escapaba de las manos a la monarquía española, pues hizo de que de alguna manera pues, tratara de aprovecharla. Y entonces establece incluso un convenio en el famoso Tratado de Utrecht en 1713 de que salieran los ingleses de las zonas que correspondían a España, pero en fin, el palo de tinte de alguna manera va a conformar el aspecto económico de los primeros habitantes de esta zona, porque España entonces le da concesiones a algunos de los propios españoles para habitar esta zona y ser aprovechable el palo de tinte. Y los indígenas tenían prohibido cortarlo, ya que solamente lo podían cortar quienes tenían un permiso de la corona española para hacer los cortes, la explotación y traerla a los puertos. Este codiciado árbol fue de gran utilidad en la península de Yucatán y se convirtió en uno de los principales sustentos económicos y comerciales de Ciudad del Carmen. Sin embargo, la excesiva explotación y la llegada de la modernidad pusieron fin a la fiebre por el palo de tinte. El comercio del palo de tinte desapareció gracias a la introducción de las anilinas sintéticas y también en buena medida que la extracción se hizo ya muy difícil porque las poblaciones que estaban cercanas a los puertos las terminaron y había que esperar de 20 a 25 años para que el árbol pudiera otra vez producir el tinte y obviamente el comercio no lo iba a permitir. Este árbol fue tan importante que por más de 3 siglos formó parte del sustento económico de la isla. De hecho, la economía y la política giraba en torno a la explotación de este árbol. Al regreso en Historia Secreta, descubriremos cómo este antiguo teatro fue proyectado desde un sitio al que no le llega la luz del sol. Además, develaremos el valioso tesoro que se mantuvo oculto en un templo detrás de una obra de arte. Este es el Teatro Francisco de Paula Toro, el primer centro artístico y cultural de Campeche. Lo que pocos saben es que el diseño del edificio fue realizado por un arquitecto mientras cumplía su condena en la cárcel.
Estamos en el Teatro de la Ciudad Francisco de Paula Toro. Este es un teatro de los primeros teatros líricos que hubieron en todo el país. Bueno, pues tuvo esta relevancia a nivel peninsular. El teatro es parte de la vida cotidiana de Campeche y de su gente, porque no solamente fue un espacio dedicado a espectáculos, sino también era un espacio dedicado a funciones sociales. La construcción del Teatro Francisco de Paula Toro se inició en 1832 y fue inaugurado la noche del 15 de septiembre de 1834. Es considerado el coliseo más antiguo de la península de Yucatán y cumple un importante rol social y cultural dentro de toda la comunidad. Evidentemente es un emblema de la cultura campechana por varias razones. Es resultado del teatro de todo un proceso histórico que se inicia en las primeras décadas del siglo XIX con la llegada al estado de un importante comandante de nombre Francisco de Paula Toro, en aquel momento casado con la hermana del presidente de la República de este país. El señor, de una posición social y económica alta, era una ciudad de provincia, al fin a él le pareció conveniente llamar a gente destacada de la ciudad para que se construyera un coliseo para el entretenimiento de la sociedad. Bueno, se plantea la necesidad de un teatro, ¿no? Que para la época podría parecer una desmesura, pero que en ese momento se ve como una necesidad social, más que cultural, social. Y bueno, se construye una sociedad, una especie de cooperativa de los hombres más ricos que aportan emolumentos. Detrás de la construcción de este teatro se oculta la sorprendente historia de su creador, un desconocido que fue llamado especialmente para ser el encargado del proyecto del edificio. Aquí surge una primera extrañeza. Resulta que en una cárcel de Campeche existía un personaje, Teodoro Yurnov o Yurno, que no se ponen de acuerdo ahí las personas que han investigado este personaje, que es de aparición fugaz en nuestra historia. Aparece en el acta en donde se establecen las reglas del juego para la construcción del teatro. Parece ser que era arquitecto, parece que era francés. Esta persona accedió a que se le pagara cierta cantidad de dinero por el diseño de este coliseo y que posteriormente no salió libre, pero se le pagó una cantidad extra, ¿no? Cuando terminó la obra. Se le asigna un sueldo de 50 pesos diarios, más 500 pesos al concluir la obra, al concluir el teatro, después de la primera función. El coliseo, que así precisamente se le conocía como el coliseo, se construyó con los planos elaborados por él. Y hay un primer misterio porque no se sabe ni cómo llega a la cárcel, ni se sabe qué pasa con él después, en la historia personal de este sujeto. El teatro también tuvo su etapa oscura. Llegó a estar en estado de abandono total y hasta funcionó como lugar para la realización de actividades que muy poco tenían que ver con el arte. Sin embargo, este sitio fue recuperado como un verdadero símbolo de la ciudad. Posteriormente, el teatro tiene todo un periplo que lo va convirtiendo de escenario para teatro, luego para zarzuela, opereta, cine, se cierra. Y bueno, en algún momento se presentaban películas de la llamada Triple X, se reabre en los 80s, se restaura y se asigna ya como un espacio escénico, digamos, el espacio por excelencia escénico de los campechanos. Este teatro es el orgullo de la ciudad y es el primero que se construye en su género específicamente para estas actividades. Yo creo que respondía a las necesidades de entretenimiento de un lugar que se encontraba un poco aislado dentro de la vida misma del país, ¿no? La península de Yucatán tenía condiciones, en principio geográficas y obviamente pues sociales, que exigían este tipo de entretenimiento. Lo extraordinario del teatro no es precisamente su estilo. Lo extraordinario es que nace
en la región más apartada de México, en la punta del ala del país, en donde era inconcebible la construcción de un teatro. El primer teatro lírico de México nace en Campeche. El Teatro Francisco de Paula Toro estuvo cerrado al público durante muchos años, pero fue devuelto a los campechanos, tal como sucedió con una obra religiosa que estuvo oculta durante siglos. A 3 calles de allí nos encontramos con el convento de San Roque, un edificio colonial que en su interior contiene una valiosa obra de arte barroco, que durante muchos años permaneció escondida para los habitantes de la ciudad. Estamos en la iglesia de San Francisquito. El común de los campechanos le llamamos San Francisquito, aunque en términos religiosos es un templo dedicado bajo la advocación de San Roque, entonces también se le conoce como Templo de San Roque. ¿Por qué San Francisquito? Porque esta iglesia originalmente se construye cuando el templo primigenio, el de San Francisco, se encontraba en muy mal estado y pensaban derruirlo, entonces se tomó la decisión de trasladar el templo y convento hacia el interior del recinto amurallado o hacia el área de la villa. Este templo pues está muy bien ubicado, está justo en la calle principal y forma parte de un conjunto conventual del siglo XVII. El convento de San Roque, perteneciente a la orden franciscana, fue construido hacia finales del siglo XVII. En su interior se conservan varios retablos con columnas laminadas en oro, decoradas según el estilo que predominaba entonces en gran parte del territorio mexicano. La importancia que tiene el conjunto retablístico es que es el único que se conserva en todo el estado. Este retablo pertenece al orden del barroco salomónico. La característica que tiene es justamente esta abundancia en su decoración, ¿no? Y este juego con los elementos arquitectónicos. La iglesia escondió durante muchos años un misterio vinculado a sus retablos, develado a fines del siglo pasado, cuando se descubrió la verdadera importancia que tenían estas obras. Los retablos de esta iglesia se escondieron bajo capas de pintura. En realidad no tenemos con precisión en qué momento se fueron dando estas capas de pintura, pero además creemos de que esto se escondió por diversas razones. En primer lugar, porque el atractivo del dorado, que para muchísima gente podría haber significado oro macizo, pues despertó en cierto momento vandalismo, porque lo que hemos observado es que hay faltantes de algunas piezas y de algunas placas de lo que es la hoja de oro. Existe una leyenda urbana del porqué de las capas de pintura sobre la decoración original en los retablos. Y mucho es que se cree que en la época colonial, justo en estos ataques de pirata, la gente los empezó a proteger, ¿no? Para evitar que se los llevaran. No podemos precisar en qué momento o quiénes tomaron la decisión de cubrir los altares, pero pensamos que en realidad, fueron las congregaciones religiosas y tal vez los vecinos más acercados a esta congregación los que tomaron la decisión de cubrirlos para evitar que siguiera habiendo un deterioro sobre ellos y que de alguna manera se pudiera preservar lo poco o lo mucho que quedaba todavía de las aplicaciones originales, sobre todo de la hoja de oro. En 1973, ante el notable deterioro del convento, se decidió iniciar obras de restauración y puesta en valor del edificio. En pleno proceso, fueron hallados los valiosos retablos, que hasta ese momento habían permanecido ocultos. Bueno, aquí tenemos las diferentes capas de la decoración original, que correspondía a la lámina de oro y una policromía, una pintura roja, y aquí en el Atlante podemos ver, las encarnaciones y aplicaciones también de lámina de oro. Este retablo todavía está por concluirse. De hecho, aquí pueden ver las diferentes etapas. En esta columna tenemos las 2 etapas de la decoración, que una corresponde a la lámina de oro y la otra es la lámina de plata. En la lámina de plata se aplicó una corladura justamente que simula estos tonos relacionados a la vid. Aquí todavía tenemos huella de un elemento faltante que justamente cuando se hizo la liberación de estas capas de pintura apareció.
Aquí estamos ante un retablo que está en procesos de intervención, estamos iniciando con la liberación. De hecho, si vemos todas estas capas de pintura que están sobre la decoración original que corresponden al blanco y al ocre, es como estaban los anteriores, antes de su intervención. Aquí tenemos a Ana, que está llevando a cabo el proceso de eliminación de estas capas de pintura. Se van eliminando estas capas que al ser tan gruesas, con el impacto del golpe van cayendo en escamas. Este valioso conjunto de representaciones que durante siglos se mantuvo oculto para los pobladores de la región, convierten a la iglesia de San Roque en uno de los principales patrimonios históricos y culturales de la ciudad de Campeche. Es algo que por lo menos en 25 años la gente de aquí desconocían que eran retablos en madera, ¿no? Muchos pensaban que eran retablos de argamasa. Es un templo que encierra o encerró hasta hace muy pocos años un tesoro escondido. Los campechanos no teníamos memoria ni había ninguna referencia de lo que había debajo de los altares de estos templos. Los retablos del templo de San Roque habrían sido escondidos por los permanentes ataques de piratas ocurridos en la zona. El mismo motivo que convirtió a Campeche en la única ciudad del territorio mexicano que se encuentra rodeada de murallas. Las historias nos regresan al lugar de partida, aquí donde comenzó nuestra búsqueda. Nuevos relatos desconocidos esperan para ser descubiertos, porque recuerden que siempre habrá una historia escondida en la jungla de cemento. Soy Humberto Busto para The History Channel. Gracias por acompañarnos.